ser santo como tú eres santo. En realidad sería imposible ser santo como Dios, pero sí la demanda es esa. Ok, comenta la hermana que si vamos por buen camino. No entendí muy bien la frase, pero me causó risa antes que nada. Claro que vamos por buen camino, el camino es Cristo. Claro que estamos en el buen camino. No por lo que estamos haciendo forzosamente, estamos intentando y conociendo apenas. Cada día conocemos un poquitito más de Dios y decimos, ¿cuánto nos falta? Pero en ello decimos también, ¿cuán grande es Dios? Y cuánto estamos blindados de su gracia y cuánto estamos lavados por su sangre y cuánto dijo, esto es mío y nadie me lo va a arrebatar. Entonces en eso reposamos. Nuestro camino siempre es incierto, siempre vamos al pecado, nuestra naturaleza, y Dios no se equivoca cuando dice su tendencia es pecar constantemente. No se equivoca Dios. Sin embargo, vamos por el buen camino cuando estamos en Cristo. Gracias. Sí, hermana. ¿El pastor dijo algo y lo dijo bien? Dijo, quédate. Yo estoy reconstruyendo mi vida en las promesas de Dios. Eso dijo el pastor. ¡Ay, qué pastor! Es la invitación de Cristo. Es la invitación de Cristo. Que Él sea la piedra que edifica, ¿verdad? En realidad, que en Él edifiquemos nuestras vidas. Y claro, en las promesas de Dios. Es que uno de los deleites grandes de estudiar estos pactos, con tantos meses que nos llevamos, cada semana recordando los elementos del pacto y la grandeza de Dios, es eso, cumple Dios. Cumple en todo momento, y aunque el hombre haga pedazos las instrucciones de Dios y desobedezca y tome direcciones, Dios cumple. Y Dios dice, es que estoy aquí con mi gracia, es que estoy aquí con mi bondad. Te equivocas, no sabes hacerlo, pero yo estoy cumpliendo. ¿Sí? Y el propósito de Él es no abandonar. Así es que más nos vale confiar en esas promesas y no en nuestras ideas. Luego también el pastor se le sale una frase que dice nuestros sueños jarochos, y tiene razón. Así es que más vale fundamentarnos en las promesas de Dios. Sí, en orden, tal vez Lupita, gracias. Mira, te queda Chuy ahí cerca, vamos a esperar, gracias. Sí, bueno, el Señor nos pide que seamos santos, es muy fácil decirlo y leerlo, pero realmente nuestras fuerzas no podemos. El Señor es tan benevolente, tan bueno, que pues siempre dependemos de Él, necesitamos siempre de Él, porque siempre, como tú lo has dicho, tenemos tendencia al pecado y bueno, de mi personal situación, siempre estamos en conflicto o en pecado, porque los esfuerzos que a veces hace uno no son suficientes realmente. Si no es por el Señor realmente, si no es por el amor de Dios y su gracia y el proceso de santificación en el que nos tiene, realmente no, en nosotros no está realmente ser santos. Nuestra naturaleza no nos permite ser realmente esas personas santas que el Señor. Muy bien, Lupita, muchas gracias. Sí, y yo quiero recordarles esto. Tenemos una naturaleza que es carne, pero en nuestra alma estamos totalmente convencidos que amamos a Dios. Y esa es una de nuestras grandes dificultades. Yo he dicho que estamos lidiando con dos cosas, con el deseo de la carne y el deseo del espíritu, que cuando los apóstoles nos dicen es que uno es contra el otro. Satisfaces a la carne y ya no nutres al espíritu. Es que el placer de la carne no es el placer del espíritu. Y estamos en ese sufrimiento. Pero gloria a Dios, porque si no, no estaríamos conscientes de nuestro pecado. Entonces no estaríamos luchando, estaríamos simplemente en la libertad, ¿verdad? Absurda de la carne. Gracias, Chuy, gracias con la hermana Luisa, por favor. Mi pregunta era, ¿este pacto es para todo el mundo o nada más para...? ¡Ay, qué pregunta! Es que se enoja Chuy porque esta era su clase. No, perdón. Es maravillosa pregunta. Muy bien. En este pacto, en realidad, el Señor rompe ese velo. ¿Recuerdan? Cuando el Señor es crucificado. Y les iba a contar un poquito más, pero justamente cuando el Señor dice, esto queda concluido, esto realmente queda hecho, en ese momento se rompe el velo. Y ya lo que separaba en la casa de adoración al pueblo judío del pueblo gentil, se rompe, y entonces por este pacto entran todos aquellos que tengan la fe en el Señor, que lo reconozcan como rey, que reconozcan esa promesa del reinado de Dios. Cuando conocen realmente al rey que deben reconocer, entonces entran
en ese pacto. Gentiles y judíos entran en ese pacto, totalmente. Es algo que no les gusta escuchar a ellos, pero esa es la maravilla de la gracia. Es que ahí estamos nosotros. Es que ahí estamos todos los gentiles, ahí estamos incluidos. Y es una de las características de este pacto. Yo estaba dejando a que Chuy se extendiera más en eso, ya que él lo está viendo desde el punto de vista más teológico. Yo lo quería ver simplemente más bíblico, pero esa es una gran verdad y eso es algo impresionante. Es como Dios en un principio eligió a un pueblo, sí, para demostrar su fidelidad con ese pueblo, pero para demostrársela a todo el mundo. No solamente para demostrársela a ese pueblo. ¿Recuerdan cuando la prostituta Rahab dice, es que tu Dios es maravilloso, es que tu Dios es el verdadero Dios, es que tu Dios de veras hace las cosas y nos van a ganar? Estaba demostrándole esa fidelidad a todo el mundo y entonces por eso ahora lo demuestra y lo da a todo el mundo. Con esto también se cumple aquello que había prometido en el pacto con Abraham. En el pacto de la promesa estaba diciendo que serán santas todas las naciones. Y entonces, como decía Chuy, si antes estaba una serie de círculos concéntricos en dónde está en realidad cuál es la tierra de Canaán y cuál es Jerusalén y cuál es el templo de Dios y en dónde está el santuario, y ahora dice el Señor, pues ahora voy a hacerlo al revés. Ahora de aquí voy a empezar a expandirme hacia toda la tierra y hacia todas las naciones. Y eso es glorioso. Es hermosísimo como ver que en una frase dice, los que no eran ahora son, y los que creían que eran por su estatus ahora no son, porque está revelando el Señor ya no es la obediencia religiosa, ahora es el que en realidad me ama, ahora es en realidad el que está respondiendo a esto que dijimos acá arriba, a este temor reverente. ¿Sí? Chuy, gracias por el comentario. Sí. No, después de... Sí, sí, por un lado, Dios ya, vamos a decir que ha abierto, aunque en el Antiguo Testamento también había gente fuera del pacto que estaba en relación con Dios, como Yetro, como hay ejemplos de mujeres extranjeras que son injertadas dentro de la genealogía de Cristo, sí. Son salvos también en el Antiguo Testamento fuera del pueblo de Israel, pero el pacto era con Israel. Este nuevo pacto ahora ya sale de los muros de Jerusalén hacia los gentiles, en donde todos nosotros estamos incluidos, pero al mismo tiempo el pacto sigue siendo con su pueblo. ¿Por qué? Porque Cristo dice, este es el nuevo pacto en mi sangre, y fuera de su sangre no hay pacto. El pacto es el medio por el cual Dios se relaciona con su pueblo y administra su reino, pero es para su pueblo. Entonces aquí dices, entonces hay personas que están excluidas del pacto, todo aquel que no es salvo por Cristo, sí está excluido del pacto, porque el pacto es en Cristo, y todo aquel que no reconoce a Cristo como Señor y Salvador, incluso siendo nosotros, no tenemos razón para tener esta relación con Dios, aunque sea nuestro Dios, pero no hay una relación con este Dios. Como una relación como lo dice el nuevo pacto, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Entonces, sí abre Dios a esta concesión de salvación fuera de Jerusalén, pero al mismo tiempo el pacto sigue siendo con su pueblo, que ahora no está exclusivo con Israel, sino con su iglesia. Sí, claro, gracias, Chuy. Quiere decir que en este pacto no solamente sí le cumplió a su pueblo, sino que está estableciendo ese pacto ahora con todo el mundo. ¿Sí? En su sangre. Con su pueblo en todo el mundo. En todo el mundo, exacto. Muy bien. Tal vez Manaviki, ¿verdad? Quería comentar usted algo. Muchas gracias. Bueno, yo estaba analizando aquí la benevolencia del Señor, que dice, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. O sea, el Señor siempre nos da regalos, pero también tiene demandas para nuestra vida. Y después dice, yo quiero que ustedes sean santos porque yo soy santo. Y al responsabilizarnos, pues nos dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no lo tiene, no tiene la vida. Entonces, si nosotros somos sus hijos, pues tenemos que ser la sal de la tierra y la luz del mundo, ¿no? Porque tenemos la vida del Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo tenemos que caminar? Tenemos que caminar en santidad. ¿Y cómo podemos andar en santidad? Pues no olvidándonos de que es un pacto y de que Él nos tiene, o sea, nos tiene como responsables de lo que nos está dando.
Muy bien, gracias. Sí, debemos adoptar nuestra postura en el pacto y decir, bueno, ahora mi compromiso es un compromiso serio con Dios. Gracias. Sí, no quería que se me olvidara algo de lo que estaba diciendo Chuy. Hay una corriente, ya sabemos que es peligrosa, esta corriente es en realidad apócrifa, esta corriente de los supuestos, no en todo el mundo, los judíos mesiánicos, que en México sí han tenido unas enseñanzas muy torcidas, y uno de sus argumentos es que, primero que nada, Dios va a cumplir al pueblo judío, y eso es lo más importante. Después, si entran algunos gentiles, es otra cosa, pero que a ellos les hizo la promesa y que todos ellos tienen que entrar al reino de Dios. Ya los decepcionó Chuy cuando dijo la semana pasada, no es cierto, no todos son hijos de Dios, porque las promesas, si bien estaban dadas ahí, no todos estaban formando parte. Esto lo vamos a insistir en otros argumentos o con mucho más fondo. Sin embargo, lo que ellos dicen, ¿cómo confían en un Dios que les está dando una gracia si a nosotros no nos ha dado un rey? ¿O cómo a nosotros no nos va a dar un rey y vamos a entrar todos? ¿Y cómo ustedes ya están aplaudiendo a un rey que no se ha sentado en el trono? Yo tengo argumentos para atacar todo esto y para esclarecerlo. Los vamos a dejar para mi siguiente clase. Sin embargo, sí les digo, el Señor ha cumplido, con lo que acaba de comentar, ha cumplido en las dos maneras. Ha cumplido con el pueblo que Él había elegido para llevarlo en ese ritmo, en esa dirección. Tanto ha cumplido con ese pueblo como ha cumplido con nosotros. Les anticipo lo que veremos la siguiente clase, que dice que hay 3 fases en el cumplimiento de este pacto, o del establecimiento del reino de Dios. Y son las siguientes. Primero, que se inicia con Cristo, muriendo en la cruz, estableciendo el pacto. Después, que se extiende con Cristo mismo, los días que estuvo resucitado y compartiendo y dando las instrucciones y demostrando que había vencido a la muerte. Y también se expande con todos los apóstoles y con todos nosotros, que vamos a llevar el Evangelio hasta el final del mundo, ¿verdad? Es la segunda etapa. La primera es en la cruz, la segunda etapa es expandiendo el reino, y la tercera es cuando venga por segunda vez. Entonces, será el final de los días y Él entonces se dará justicia. Bien, esas son las 3 etapas del reino. Vamos a hablar de esto la semana próxima, y sepan entonces que sí está cumplido ese pacto. Hay 3 etapas, pero está ya cumplido. No sé, venías con el hermano. Perdón. Paco, mira, yo me quedé ahorita pensando en la relación cuando dice la carne y el espíritu. Y hay un aspecto que quizás valga la pena, quiero someterlo a tu consideración. Yo entiendo que los placeres de la carne esencialmente se debe referir a las cuestiones sexuales. Sin embargo, hay muchos placeres de nuestro cuerpo que nos permiten nuestros sentidos, que son los que conectan con el espíritu. Por ejemplo, todas las formas de arte, la música, la pintura, la escultura, inclusive el gusto. Entonces creo que conviene diferenciar esos aspectos de disfrute que nos permiten los sentidos, que esos no son pecados, porque si no llegamos a los extremos de que no debes bailar, no debes hacer esto, no debes escuchar música más que música sagrada, etcétera, etcétera. Me gustaría que me los comentaras a ese respecto, por favor. Sí, gracias. Usted está viendo un capítulo muy completo y es hermoso, ¿cómo no? En la creación Dios ha puesto semejanza con Él, y desde un principio Él está estableciendo los elementos de estética, de bienestar, de armonía, desde su creación. Entonces, evidentemente, los placeres que nosotros tenemos es porque Él ha cimentado en nosotros un código de estética que todos buscamos. Buscamos lo bonito y no buscamos lo feo, y buscamos lo que nos da placer y no lo que nos da sufrimiento. Sin embargo, esto ha sido corrompido por causa del pecado y tiene toda una historia. Podemos hablar de ese tema, pero usted tiene razón, no todos los placeres son malos. Asegurémonos de que tengan una correspondencia con lo que dice Dios que es correcto. Difiero con usted en el sentido de que los placeres nos inviten a pensar en lo sexual. Eso es muy personal. A alguien le puede invitar a lo sexual. El pecado de cada quien va a revelar cuál es su
tentación más grande, su debilidad más grande, pero en general Dios ha establecido en un principio, sin equivocarse, los placeres correctos y las cosas que no nos gustan de manera correcta. Ha sido corrompido por el pecado, eso es un tema muy amplio, lo podemos ver con muchísimo gusto, pero al menos le digo para fin de esta clase, que de lo que estamos hablando, de someter la carne, de tener dominio propio, de obediencia, de santidad, corresponde a hacer las cosas que Dios manda, en general. ¿Sí? Muchas gracias, hermano. ¿Quería usted comentar algo tal vez? Con referencia a lo que se comentaba de donde dice Dios que seamos santos, como Él es santo, quiero incluir también la palabra justos o justificados. ¿Somos justificados porque cumplimos con Dios? No. No alcanzamos, No, nunca nunca, llegamos, nadie, no llegaríamos. no hay uno solo en toda la historia que haya cumplido Entonces, con todo. no somos santos porque estamos cumpliendo también en que somos puros, limpios al 100%. Dios lo dice y Dios no dice mentira. Yo te justifico. Sed santos porque yo soy santo. Sí. Dios nos está viendo como vamos a estar cuando termine con nosotros, porque Él dijo, lo que empecé en cada uno de mis hijos, yo lo voy a terminar. O sea, Él está hablando de cosas que va a cumplir. Podemos ver esto como una cosa que ya se terminó, No, que ya concluyó, porque Él no dice mentiras. ¿sí? ¿Sí? Gracias. Entonces, algunas veces me dice alguien cuando le comparto acerca de estas cosas, dice, ¿tú crees que tú eres santo? Si yo te conozco a ti de hace años. Sí, le digo. Si tú ves atrás mis obras o lo que yo era antes, vas a decir, no, pues ¿qué santo vas a ser tú? Y en realidad, si yo veo hacia adentro también, no lo soy, ¿verdad? Es lo que decía la hermana Lupita, pero el Señor va a terminar en nosotros lo que empezó. Sí. No se va a echar para atrás, no nos va a dejar a medio camino, Él lo va a concluir. Eso es una verdad. Es cierto. Gracias. Quiero hacer un comentario antes de que puede quedar en duda, hermano, solamente. Usted tocó un tema un poquito delicado porque se puede prestar a confusión de la manera en la que usted lo expone. Hay dos cosas diferentes. Una es la justificación y otra es la santidad. Y yo estaba sugiriendo ya casi a Chuy que nuestra próxima clase, que nos va a tomar 6 meses, no se asusten, pero es hermosa, en realidad veamos los pasos de la salvación. Pero quiero decirle esto, la justificación es cuando el Señor ha dicho, tú para mí ya no estás en pena de muerte, yo te llevo a una libertad y a una vida. ¿Sí? Es la justificación que Él hace por nosotros que nosotros nadie merecíamos. Es muy diferente ese acto de justificación y ese estatus de justo. Él simplemente nos salva de la muerte. Él no nos dice es que te mereces ser justo, ¿no? Nadie lo ha ganado. Ese es un acto, ese es un asunto. La justificación Él la hace por nosotros. La santificación, bien, es un trabajo en el que Él ya obró por nosotros y nos lleva de la mano y es un proceso. Son dos cosas diferentes. Sin embargo, sí, el Señor ha hecho una obra en nosotros que no ha terminado porque no hemos muerto y no ha venido la justicia y no ha llegado la Nueva Jerusalén y no ha terminado. Por eso decía yo, este acto del reino de Dios, este acto realmente del pacto nuevo, tiene 3 etapas. La instaura Jesús en la cruz, se lleva por medio de Él, los apóstoles y nosotros a todos los confines, y como tercer punto es la segunda venida de Jesús a llevarnos a la Nueva Jerusalén. Entonces hay 3 puntos. Claro que esa obra no está terminada. Y si le da consuelo, yo no veo nada bueno en mí. El Espíritu Santo. Claro, no somos nosotros, no es nuestra carne. Tenemos que entender eso. Nuestra carne peca siempre. ¿Sí? Cuando el Espíritu Santo nos da el poder de tener el dominio propio, ¿verdad? Sí, pero son dos cosas diferentes. La justificación es la que Él nos ha regalado en su gracia y la santidad es la que estamos trabajando. Es todo un proceso. Sí, gracias. Última, no sé si ya podemos... Yo creo que no está tan... lo que pasa es que como están yo hablando decía que es de peligroso cosas juntarlos o confundirlos. Pero me parece que cuando dices que yo no veo algo bueno en mí, creo que lo que está viendo es la obra de Cristo en ti. Entonces, si hay algo bueno en ti, claro que se puede ver. De hecho, Pablo habla acerca de su gloria que tenía que ver con lo que Dios estaba haciendo en él. Creo que es algo que podemos ver en ti, creo que es algo que podemos ver entre aquellos que dan frutos dignos de arrepentimiento, que tienen una relación con Dios en este proceso de santificación. En ese sentido, ya estamos en un proceso de santificación. Sí. Y al mismo tiempo, pero no podemos voltear atrás y decir, mira, ya dónde voy, porque tienes que mirar enfrente, y enfrente está Cristo.
Y entonces dice, chíspale, Sí, me hace falta no, muchísimo. estoy totalmente de acuerdo, muchas gracias. Yo lo que decía era, hablaba a consecuencia de mi carne, simplemente. Mi carne sigue siendo imposible de tolerar. Sí, no sé si quería cerrar tal vez Vicky con un Sí, último bueno, comentario. yo quería comentar lo siguiente. La santidad de la que habla el Señor es que somos separados para Él del mundo. O sea, no podemos estar como en una cajita de cristal, pero ya lo dije antes, o sea, somos responsables de lo que Dios ha puesto en nosotros. Y propiedad de Dios, ¿verdad? Exacto. Entonces es una santidad que no viene de nosotros, viene de Él y precisamente está sostenida y soportada por Él por medio del Espíritu Santo. Amén. Me está contemplando, ya es hora y creo que me encanta esta clase. Siempre que ustedes participan, yo no sé si a veces los intimido o soy muy maleducado o no sé hacerlo, pero les agradezco sus comentarios, porque aunque ya ven que estoy compartiendo mi ignorancia, nos la pasamos muy bien. Gracias a Dios y que el Señor haga en realidad con su Espíritu Santo en nosotros esa obra que yo no puedo hacer y que ni siquiera la puedo hacer en mí mismo. Que sea Él quien obra en nuestras mentes y en nuestro entendimiento para su gloria, ¿verdad? Vamos a cerrar entonces en oración. Muchas gracias. Amado Padre, cuánto dependemos de ti, Señor, en todo lo que hacemos y en nuestras vidas, y que no somos nada, Señor, pero gracias a ti, gracias a tu bondad, a tu generosidad que has alcanzado nuestras almas, Señor, y que tú has descendido por nosotros y nadie de nosotros podía ascender ni en sus obras ni en su obediencia, y éramos incapaces, Señor, de acercarnos a ti. Ahora, Señor, somos llamados justos y somos llamados tus hijos y queremos en ese agradecimiento y en esa reverencia y en ese temor reverente de agradecimiento, Señor, constante y de una real emoción por haber sido salvados y por haber sido adoptados. Queremos, Señor, dedicarte nuestras vidas y todo lo que somos y todo lo que hacemos y realmente vivir como tú deseas que vivamos. Que sea para ti, que sea la honra y la gloria y que el entendimiento unánime que tenemos en tu Santo Espíritu realmente nos convenza de lo que es bueno hacer y que reconozcamos siempre que este nuevo pacto nos ha alcanzado a todos aquellos a quienes nos ha tocado, Señor. Bendito seas. En el nombre de Jesús. Amén.